Hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. ¿No sabía esto? La tolerancia es el respeto y el aprecio de la riqueza y la variedad de culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. Reconoce el Día Internacional para la Tolerancia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los otros. Tolerancia es igual a peace, es igual a paz. ¿Vos sos tolerante, Ariel Chase? Sí, completamente. Predicamos justamente la tolerancia. Como dice Voltaire, la intolerancia ha convertido a las sociedades, la intolerancia ha generado innumerables de guerras civiles o ha convertido a las sociedades en carnicerías, mientras la intolerancia no ha producido ninguna guerra civil. Y justamente la tolerancia se basa en el principio de que no hagas a otros lo que no quisiera que te hagan, que es lo que claro, está tanto en el Tanaj hebreo como en el Nuevo Testamento cristiano, digamos. O sea, es un principio universal. No hagas a otros lo que no quisiera que te hagan. No hagas a otros lo que no quisieras. O sea, no hay nada diferente a lo que el propio Evangelio dice. Y sin embargo, justamente eso venía a hablar hoy del tema de las redes sociales y la intolerancia. Bueno, justamente vamos a presentar aquí a nuestro invitado, un chico joven, tiene 36 años, sabe mucho. Él escribió todos estos libros también. Acá están, la historia de los guaraníes, la otra historia de los guaraníes y el discurso mediático y jerga política en el Paraguay de Stroessner y de hoy también. Así que es un escritor que se anticipó a los tiempos. Ariel Chase, sociólogo, por supuesto, investigador, dirige el área de campo y estudios sociales del ICA, que es la empresa que documenta, encuesta, qué sé yo, y trabaja mucho para Censa también, claro. Además, hoy Ariel Chase, enfocado en la lingüística, la otra historia de los guaraníes, qué interesante, y la historia documental de la cristiandad y sus periodos. Y analista demográfico también es Ariel Chase. Estudia en detalle el comportamiento sociocultural del paraguayo dentro de una nucleación política. Y vamos a partir de acá. La otra historia de los guaraníes. ¿Por qué la otra historia? ¿Cómo están nuestros indígenas en general? ¿Cómo están? A ver. Sí, no, nuestros indígenas están pésimos. ¿Ah, sí? La idea de la otra historia de los guaraníes, que fue un libro que escribí hace años, era justamente básicamente un estudio documental, digamos, de otras fuentes que no nos enseñan en el Ministerio de Educación hoy en día, que son las fuentes primarias, o sea, las crónicas de los conquistadores. La idea era mostrar esa otra visión, porque los libros que estudiamos hoy básicamente son los libros que Jorge Benítez, el historiador Benítez, sí, o que justamente libros que se hicieron en los años 40 y 50 con una visión muy cerrada de la historia. Entonces nos hablan de mestizaje, de amalgama, cosas que en verdad no figuran en las crónicas de los conquistadores. O sea, no fue así como, o sea, no es que no fue así, sino que quiero mostrar esa otra imagen. No se habla, por ejemplo, de las rancheadas ni el exterminio de ciertos pueblos, no se habla. Se ve todo como algo muy idílico, una unión hispano-guaraní, cosa que en realidad no fue así. O sea, no fue así. O sea, en las propias crónicas de los conquistadores no figura de ese modo. O sea, te habla bien claro. Ahí, por ejemplo, Rico Ismail dice, le reunimos a un grupo de guaraníes y le disparamos bala de cañón, dice, le hicimos agujero en su cuerpo. O sea, no habla de que hubo una unión idílica. ¿Quién dijo eso? Y está en las propias crónicas que escribió Ulrico Schmid, por ejemplo, que fue uno de los primeros que vino. Y Schmidl. Sí, Ulrico Schmidl. Smile es sonrisa, pero estamos alegres porque sí, la verdad que no se habla la lengua alemana, pero y bueno, y esa Ulrich Schmidl. No, está muy bien. Sí. Por favor. Vos sos el que sabes. No, y esa es la idea, mostrar esa otra visión de la historia que no nos enseñan justamente en el colegio ni en las universidades. Porque un pueblo, si no aprende de su historia, está constantemente
tendiente a repetirla, o está condenado a repetir la historia. Por eso es tan importante justamente. Vos sabés que dimos a conocer esto como parte de la historia que ocurrió un día como hoy, 16 de noviembre de 1780, y va con esto que está comentando: en Cusco, Perú, el líder revolucionario inca Tupac Amaru II proclamaba la abolición de la esclavitud por vez primera en América, y el 18 de mayo del año siguiente, 1781, era ejecutado ese Tupac Amaru mediante desmembramiento y decapitación. Qué muerte terrible habrá tenido ese señor. Horripilante era justamente la muerte por desmembramiento. Hay que acordar que el régimen colonial español se caracterizaba por una extrema corrupción. Acércate más. Sí, una extrema corrupción. Los cargos a gobernador de Paraguay, si hablamos de Paraguay, se compraban y se vendían por quintales o arrobas de hierba. Así de barato éramos nosotros, no significábamos nada prácticamente, por más que puede haber mucho debate sobre el tema, pero no significábamos mucho nosotros para la corona de España. O sea, básicamente el cargo se compraba y se vendía. No muy diferente a lo que hoy vemos también, en otro mundo político. Y esta es la otra historia de los guaraníes. ¿Vos hablás de esto también, justamente? Sí, hablo justamente de eso. Desarrollo también el tema justamente de las reducciones jesuíticas. La diferencia para el guaraní que vivía en la encomienda y el guaraní que vivía en la reducción, justamente. Y bueno, acá dice justamente Ariel: en este contexto, la llegada de los españoles no fue del todo amistosa. El asentamiento de los españoles en la bahía de Asunción no se dio sino después de 4 años de luchas sangrientas. La insistencia de los españoles para establecerse en dicho lugar la podemos ver fundamentalmente a continuación. Dice: nosotros y nuestro capitán general Juan de Ayolas no quisimos retroceder de nuevo, pues la tierra y la gente nos parecían muy convenientes, junto con la manutención. Esto lo señala Ulrico Smidl. Y Bartolomé Meliá, Bartomeu Meliá, investigando a los primeros cronistas de la iglesia, relata en forma simple y veraz cómo fueron los acontecimientos. El cuñadazgo, por ejemplo, queda desmentido, así no sabía, en el siguiente relato del padre Bartolomé de las Casas. En este caso, Irala mandaba a que trajesen indias, no tan solamente para sí, pero aún para los que él quería, y de esta manera tomaron otra vez peor que de primero, dice. Tornaron otra vez peor que, no sé. El castellano cuesta que tenerlo. Sí, al perseguir de tal manera que muchos indios quedaban cargados de hijos y bueno, y eran trabajadores también de puro pesar, se morían porque lógicamente no quedó en las otras encomiendas ni un solo indio que aceptara servir a los españoles. Muy por el contrario, empezaron a infestar todo el país con ataques súbitos. Esto lo dijo Juan de Garay. Es gente labradora, siempre siembran en montes y cada 3 años mudan a la chacra, dice. Pues Padre Roque González de Santa Cruz. En fin, parte de lo que de la reseña del libro este tema investigado, abordado por Ariel Chase, el poder político entre los guaraníes y los guaraníes, cómo se, digamos, los guaraníes se extendieron por toda América, ¿verdad? Exactamente. Yo hablo incluso ahí de un imperio guaraní, que es la verdad que es un término un poco violento, no llamaría violento, pero sí un término un poco fuerte, digamos decir, pero sí había un imperio guaraní, porque el propio mar Caribe recibe el nombre de lengua guaraní, que es Caraibé. Caraibé, claro. Sí, mar Caribe es Caraibé, que quiere decir Caraibé, el gran señor. Gran señor, pero hay que recordarse siempre que el Caraí era una figura prácticamente mítica, era una especie de mesías con poderes sobrenaturales. Y hay muchos, me llegó a decir una profesora de guaraní, me dijo
que el término Cherokee, una mala traducción del inglés. Cherokee es sur de Estados Unidos, que viene de Cherokee. No sabían cómo mencionar los ingleses el término Cherokee, entonces Cherokee. Quedó como Cherokee. Claro, qué notable. Puede quedar es la primera vez que escucho, sí, tenés razón. Exactamente. Y donde llegó Colón primero, ¿cómo se llamaba la isla? Guanahani. Guaraní sería, más o menos. No supieron cómo se llama Guanahani. Y bueno, y también ahí los cariocas son... Exactamente, eran carios, básicamente. Carios, ¿verdad? Y tenés topografía en Uruguay, un río que se llama Tacuarembó, por ejemplo. Es una lengua guaraní, claramente, justamente. El centro Uruguay de un río que se llama Tacuarembó. Y hay una calle en Montevideo que se llama I, algo así. O sea, y dicen los uruguayos porque no pronuncian la ¿verdad? La Y. Entonces, y dicen ellos, pero es I. Y hay que acordarse que los propios... O sea, ¿cómo se llama? Agua pequeña sería, una cosa así. Exactamente. ¿No? Y los propios indios charrúas, para comunicarse con los españoles que tenían asediado en Buenos Aires, hablaban en guaraní, porque el guaraní era el idioma, era el inglés justamente de los indígenas, o sea, de los aborígenes acá de América del Sur. O sea, los otros pueblos aprendían de hablar guaraní justamente para comunicarse entre sí. Qué como hoy interesante. hablamos con un ruso, con un chino, con un europeo, hablamos en inglés. O sea, en inglés el idioma más o menos universal. Bueno, Ariel Chase dice, me preocupa la visión del Plan Nacional de Transformación Educativa. Es un gran tema porque... Pero antes de entrar aquí a en ese tema, ¿qué te pareció lo del censo? ¿Realmente se censó bien acá? ¿Mal? ¿Cuál es el resultado? ¿Y por qué no se hizo un trabajo encomiable que se estaba preparando? Todo el país se paralizó y no fue así el resultado de esto. ¿A qué se debió, según vos? Y básicamente no hay mucho que decir ahí. Es nuestro eterno problema. Por eso tenemos que conocer de historia justamente, que es la corrupción que se exacerbó más con el estronismo. Discúlpenme los que son estronistas y escuchan esto, pero el estronismo básicamente generó una cleptocracia en nuestro país. El gobierno es los que roban. Acá no hay izquierda y derecha. Muchos mamás discutimos, mamás dicen, no, que derechista, que izquierdista. Acá no hay izquierda y derecha, no hay partidos ideológicos. Son partidos patronistas manejados por cúpulas cleptocráticas. ¿Sí? Cuya afición es el robo, básicamente. Y se acentuó eso. Se acentuó notablemente y la democracia lo que hizo fue justamente democratizar la cleptocracia. Entonces traspasó de un grupo a todos los partidos, a todos los sectores, a todos los colores, y ahí tenés un censo que... ¿Y qué tiene que ver el censo con la corrupción, digamos? Y que el censo no se hizo por corrupción, básicamente no se terminó en el primer día, se tenía que haber terminado un censo urbano. Nadie dice el tema rural, ¿cierto? Está muy bien 2 semanas que tarde por las dificultades que tiene un censo rural, pero el censo urbano tenía que haberse terminado. En un día. En un día, exactamente. Esa es la metodología más correcta, justamente hacer en un día el censo. Y eso no se hizo ni por asomo. Y no se hizo, básicamente no se le pagó viático a los censistas. Ahora recién estaba viendo justamente que van a cobrar. Entonces tenía que haber dado de antemano a los censistas. Claro que te va a desertar la gente si vos no le das viático, ni comida, ni nada para que haga su trabajo. Encima no le estás pagando nada más. Que en verdad, si es por mí, si me preguntas a mí, tendrías que pagarle al censista por lo menos el jornal. Eran voluntarios aparentemente esos señores, ¿verdad? Exactamente. Se puede hacer con voluntarios. Es interesante que los jóvenes vayan. La verdad, los jóvenes aportaron. Yo les felicito a los censistas justamente que se atrevieron. Y me parece que hizo una labor encomiable, una buena labor. ¿Cómo vos harías para que no tropecemos con una cosa similar en unos años más, digamos? ¿Cómo planificarías vos, supongamos, hipotéticamente, que dirijas este operativo del censo? ¿En qué se falló, digamos? ¿O qué no se tuvo en cuenta? Sería la pregunta. En verdad, básicamente no es que se falló. Yo no estoy con la misión de que se falló, porque en verdad acá lo que hubo es un deseo de robar, básicamente, de hacer corrupción. No había ¿Pero de robar en qué? ¿En qué se roba? En este caso. Y fíjate vos el tema de los tapabocas. ¿Con qué
¿Con qué razón se compró tapabocas para hacer censo? Sí, y encima ni siquiera se distribuyó, o sea, no tiene mucho sentido. Dice que tenía la voluntad política de hacer bien el censo, se tenía que haber terminado ese domingo. No hay mucho ahí que desarrollar, es poner los recursos logísticos, es poner el personal, hacer una buena planificación, buenos mapas, buenos supervisores, porque un censo no te funciona si no tenés buenos supervisores. Eso se quejaron de muchos censistas que dijeron que no tenían buena relación con sus supervisores, pero en verdad no quiero hablar del tema porque no sé la relación entre censista y supervisor. Pero eso es clave. Eso es clave justamente, los buenos supervisores. Es como un ejército no funciona sin buenos suboficiales. Vos podés tener buenos generales, buena tropa, pero no tenés buenos suboficiales y la guerra no vas a ganar. Decime, ¿y qué pasa con ese monto de 43 millones? ¿Es un monto muy grande para un resultado tan escuálido? ¿O estaba bien el monto señalado, digamos? En verdad yo no puedo saber, o sea, cuánto cuesta, o sea, los costos que ellos tenían no puedo saber, pero para mí que el monto sí daba para hacer un buen censo un día. Un censo urbano, estamos hablando de que solamente el urbano... En las ciudades más grandes, sí. En las ciudades más grandes. Y es una pena porque no tenemos ese dato, ahora no sabemos cuántos somos, no sabemos si somos 9, 8 o 10 millones. Porque algunas dicen ya podemos llegar a ser 10 millones y no estamos sabiendo. No estamos sabiendo. ¿Y cómo se logra eso, digamos? No poner nomás la cifra X ahí, sino dibujar cualquier cosa. No, sino... el censo se tiene que terminar, urgentemente. ¿Y cómo se va a terminar eso? Ellos enviaron un link y supuestamente iban a encuestar ahora, pero la verdad que no estoy en conocimiento de cómo van a hacer para terminar. ¿Verdad? No es algo que... No tengo idea. Ya están desmotivados también. Claro, porque no se hizo el día clave, que era el feriado, que la gente contribuyó, que justamente... Se paralizó la economía. Cerró todos sus negocios. La gente les esperó y ellos no trajeron gente. Entonces, en verdad acá hay una serie de cosas que yo no entiendo cómo se va a terminar. Pero en algún modo tendrían que pedirle ayuda al sector privado en todo caso para terminar. De ahí reunir a la empresa encuestadora o profesionales de distintas áreas, estadística, economía, sociología y vean cómo planificar o armar un buen plan para justamente llegar a esa población que no se censó. Me imagino que deben tener los mapas que son claves justamente porque sin mapas uno no puede hacer un censo. Sin mapas, no. Sí o sí tenés que tener el mapa. Vos cuando censado tenés que tener mapa y dividir en cuadrículas o en rectángulos, no sé cómo ellos habrán dividido. Yo generalmente cuando hago censo divido en cuadrantes. Entonces saber qué cuadrante faltó llegar y en base a eso se llega. Y Iván Ojeda, ¿qué puntaje vos le darías? ¿Y qué se debe hacer con una cabeza del censo como la de Iván Ojeda? Y ahí creo yo como ciudadano, digamos, creo que hay que interpelarle y removerle el cargo. No hay mucho que hablar, o sea, poner a alguien más, un poco más técnico, un perfil. Y eso que yo no soy la idea de que todos los cargos agarren tecnócratas, pero en este caso sí tenía que agarrar a alguien un poco más técnico. Alguien que maneje. Claro, alguien con experiencia en este rubro, alguien que esté en el área, justamente un estadístico, un economista, un sociólogo, alguien que justamente esté en el área estadística continuamente trabajando. Entonces me parece que se podía haber terminado mejor esto. Bueno, decime, vos pusiste un ítem acá que lo vas a desarrollar y yo estoy de acuerdo porque es un paraguas muy, muy importante, digamos, el dilema de las redes sociales. ¿Por qué el dilema de las redes sociales? Y también ahí vamos a conectar con lo que está en boca de todos, las redes sociales con el plan de transformación educativa. ¿Cómo viene la mano acá? Y justamente hay un análisis que hacer ahí la sociedad paraguaya. Yo no le llamaría que hay una especie de inmadurez política, bueno, no me gusta usar ese término. ¿Madurez política? No, inmadurez política. Inmadurez. No quiero hablar de ese término justamente, pero el tema de las redes sociales a nivel mundial se ha visto que polariza el espectro político. No es un fenómeno solo de Paraguay, sino en el propio Estados Unidos puedes ver eso. Que hay una especie de polarización justamente que surge en las redes, se van radicalizando los grupos. Que es justamente un dilema. ¿Por qué se habla de un dilema? Porque en cierta medida puede erosionar el espectro de la democracia, digamos, en el sentido de que cuando vos tenés una sociedad muy polarizada, las posturas se van radicalizando.
Y el tema de las redes sociales, el Paraguay no ha escapado de esa polarización. Entonces vos tenés en las redes grupos muy conspiraticios, para los cuales todo es conspiración, y grupos muy conservadores o gente ya muy progresista que ya raya con el totalitarismo, grupos muy, no quiero decir cuáles son. ¿Y cómo se amalgama eso? Llegado un momento, porque en un constante caos, un constante caos no puedes sacar una definición, digamos. ¿Cómo se logra? No te digo que todos piensen de igual forma, pero que se llegue a un término medio, digamos. Sí, las redes sociales yo creo que fueron creadas con un fin bueno, y el tema de las redes justamente lo bueno es que todos los actores pueden expresar su opinión y la información circula más libremente. Pero ahí pues está el dilema de cuando hay una polarización, cuando las redes te atrapan. Porque ¿qué quieren las empresas tecnológicas? Que vos estés pegado a la pantalla. Entonces hacen todos esos botones de notificación y eso para que vos todo el tiempo estés mirando el celular. Y cuando vos te atrapas y te vas radicalizando, ahí hay un dilema justamente. Porque ya se van reduciendo justamente la cantidad de opiniones que hay sobre un tema. Y ahí justamente al generar esa polarización empiezan a haber ciertas conductas que están ligadas al odio, al fanatismo, y que uno ve, y ahí justamente el aspecto, digamos lo que es el escenario político se va caldeando. Y una sociedad como Paraguay, a mí no me preocuparía eso en los Estados Unidos, donde tiene una institución fuerte, donde la democracia funciona, donde hay división de los poderes, pero una sociedad como la paraguaya, donde tenemos una debilidad institucional terrible. Sí. Una debilidad, eso no digo yo, o sea, eso sí, todo el mundo sabe. En forma internacional, una debilidad institucional terrible. Con debilidad institucional. ¿Y cómo se revierte eso? Ya que paramos un momento, ¿cómo se puede revertir eso que estás mencionando vos? Y ahí justamente por eso quería hablar del Plan Nacional de Transformación Educativa, que eso es lo que me está preocupando también, porque el Plan Nacional de Transformación Educativa no enfoca ese fenómeno. El Plan Nacional de Transformación Educativa tiene una visión de que nos quiere llevar a solamente hacia una economía del conocimiento. ¿Y qué significa una economía del conocimiento? Está en la propia visión del Plan Nacional de Transformación Educativa. La economía del conocimiento es el hombre como parte de engranaje del sistema productivo. Básicamente la educación orientada a eso. Y la educación es mucho más que eso. Que yo no digo que no sea importante la educación técnica, que es sumamente importante para el desarrollo productivo de un país, pero no podés enfocar solamente desde ese lado. ¿Dónde está el lado de las humanidades? Más todavía con este dilema de las redes, más todavía con la debilidad institucional que tenemos como país. Y se están sacando materias como ética, filosofía, antropología, todo lo que pueda desarrollar justamente la conciencia ciudadana, religión también. Se está sacando todo eso. Y prácticamente el enfoque del sistema de transformación educativa básicamente se va a enfocar hacia algo técnico. Y que está en la propia visión del documento, dice generar una educación técnica basada, técnica y profesional para... Y la ética, los valores, la familia, todo ese tipo de cosas. Y yo no veo que esté muy enfocado en el Plan Nacional de Transformación Educativa. Eso es lo que me preocupa justamente como sociedad. Independiente de lo que dijeron justamente ciertos grupos de las redes, que el tema de la ideología de género, yo no veo eso en el plan nacional. No vi en verdad algo que sea un enfoque de género como tal. Por eso justamente hablo del tema del dilema de las redes, porque en las redes circuló una serie de información, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra, y ninguno mostraba el documento. Claro. O sea, ahí después está el tema del dilema. O sea, mueve la lengua nomás la gente. Que se puede mover la lengua, se puede mover información que incluso es falsa, o que usan ciertos grupos políticos para cristalizar un electorado, para ganar más votos, mueven el odio de la gente, que en verdad el odio no contribuye a nada. Justamente estamos en el Día de la Tolerancia, el odio no contribuye en nada, tiene que saber eso la gente. La gente que justamente habla en las redes sociales, les voy a matar a tal, o se pasa predicando el odio justamente contra determinados grupos, ya sea de uno u otro lado del cristal, no contribuye a nada para una sociedad el odio. Claro, al contrario. La sociedad, más todavía en un país como el nuestro, que tenemos una debilidad, como estaba repitiendo, una debilidad institucional, y a eso le sumas una sociedad que está bastante fracturada, porque eso es el tema de Paraguay, tener una sociedad muy fracturada. Yo escribí... ¿Fracturada en qué aspecto? Escribí justamente un tercer libro de fragmentación social en Paraguay, todavía no publiqué el libro. Sí. Sí, fracturada en el sentido de que los valores o el tejido social se va desdibujando. Tejido social va desdibujando. ¿Y quién tiene que ser el que amalgame todo eso? ¿El Ministerio de Educación y Ciencias?
Esa es una pregunta complicada la que estás haciendo, en verdad. Pero y tiene que haber un organismo exactamente, interno nacional en el plan nacional que vele por eso, me imagino, ¿verdad? Exactamente, el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad de primer orden y lo hubiera puesto en el Plan Nacional de Transformación Educativa, que se nota que un plan, no quiero usar el término, pero un plan neocolonial bajado de las ONG, básicamente el Plan Nacional de Transformación Educativa, porque lo hubiera socializado más, se hubiera hecho un plan en base al consenso de la sociedad, justamente porque... Copy-page hicieron. Yo no sé si hicieron copy-paste, si hubo un gran ideólogo ahí de alguna ONG o de algún organismo de la Unión Europea o de Estados Unidos, no sé, pero no es un plan que refleje la realidad de nuestro país, esos aspectos que estoy diciendo justamente, la fragmentación. ¿Cómo debería ser ese plan que refleje la realidad de nuestro país? Y tiene que ser un plan donde se trabaje la conciencia social ciudadana de la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es la conciencia ciudadana? Y por ejemplo, cuando vos tenés un funcionario del Poder Judicial que agarra coimas una vez, 2 veces, 3 veces. Ahí tenés a alguien, por ejemplo, que no está desarrollando su conciencia, o sea, está apagando la luz de la conciencia justamente. Porque ese funcionario tiene que saber que eso que él está haciendo, esa plata que él está agarrando, es justamente favoreciendo ponerle a un culpable. Es mala vida, sí. Claro, no está solamente el enriqueciendo, sino que está perjudicando una serie de cosas en la sociedad, está destruyendo en pocas palabras la sociedad, porque una sociedad donde reina la impunidad, la injusticia, una sociedad que se va fracturando a poco. Por eso se desdibuja esto que vos decías. Exactamente, por eso se dibuja esto. El tejido social. Exactamente, y tenemos el caso de México, por ejemplo. México, ¿qué situación está hoy? Independiente a quién gobierna, el color que gobierna. ¿Cómo está México? Y México tenés un Estado que no puede ejercer el monopolio del poder político. México, el Estado, le atrapan a ponerle al hijo del Chapo Guzmán, le tienen que soltar al día siguiente, porque el Estado no tiene el monopolio del poder político. Ya son otros grupos los que tienen el monopolio del poder político. Y esa es mi preocupación. O sea que el Estado está atrapado, entonces. Exactamente. Tenés el caso de Colombia en los años 80, la guerra entre los carteles de Cali y Medellín. El Estado, ¿qué podía hacer ahí? O sea, que ensangrentó un país durante una década. ¿Y lo que está pasando en España ahora? Con la parte de educación, de seguro y qué sé yo, no es seguro, salud, lo que la gente que se manifiesta en España bueno, España tiene un país. Supuestamente se desentiende el Estado de la cuestión del asegurado y entonces cada ciudadano tiene que buscar dónde asegurarse privadamente, digamos, una cosa así. Es lo que el seguro de salud. Seguro de salud. España tiene un Estado muy interventor, cobra altos impuestos, pero independiente a eso, en España me imagino que nadie duda la división de los poderes que tiene esa sociedad o la fortaleza institucional de un país como España. O sea, no creo que eso esté. El propio rey huyó de España justamente. Sí. El rey Juan Carlos, hay que recordar que salió del país justamente porque se sospechó de cierto hecho delictivo que él hizo. Y bueno, ahí tenés la fortaleza institucional que tiene un país. Y acá nosotros seguimos en el caldo de cultivo como si nada. Acá toda la gente que está en puestos claves siguen. Y por eso hablo de la formación de la conciencia ciudadana, que si no enfocamos no solamente el Ministerio de Educación o el sector público, sino que también desde las iglesias, creo que las distintas religiones tienen que trabajar eso. Tenemos un país que es 99% supuestamente cristiano y tanto evangélicos como católicos tienen que trabajar ese aspecto que no es nada diferente a lo que dice. ¿Se le respeta a la iglesia hoy en Paraguay con esa cantidad impresionante de católicos que... Sí, sigue teniendo fuerza todavía. A mi forma de ver mi análisis, la iglesia sigue teniendo mucha fuerza. Y que no es nada malo, es muy bueno que tenga esa fuerza, solamente que a veces el mensaje que transmite la iglesia no tiene esa profundidad que toca la conciencia, sino que muchas veces el tema de la religión meramente pasa por ritos o seguir una serie de ritos. Entonces, me tocó ver hace poco justamente un hombre que vino del exterior y vino para el rezo de la muerte de su padre, pues terminó apuñalando a su mujer, no se apuñalaba. Entonces, ahí como que hubo una desconexión, porque vení para un rezo, pero terminás matando a la otra persona. Entonces ahí justamente está en el sentido de que bueno, tenés un pueblo que es creyente, cierto, que es muy importante. Yo no estoy a favor justamente del ateísmo ni la difusión de una filosofía atea, pero ¿dónde está la conciencia? Falta conciencia. ¿De dónde está el mensaje del evangelio? O si sos judío, el mensaje del Tanaj, justamente, que es también muy importante, que es el mismo básicamente. De trabajar la conciencia, la integridad, la justicia como valores primordiales de la vida, justamente.
Y ahí lo que me preocupa justamente este tema del plan de transformación educativa, que no enfoca a eso. Entonces puede llegar a agudizar más el problema que tenemos justamente como sociedad, que esa sociedad que se está resquebrajando. ¿Y qué se debería de hacer a través de esta transformación o reforma educativa, como quieren implementar? ¿Hay que apuntar a qué específicamente? Yo creo que el documento en sí tiene que ser cambiado. Expreso mi opinión como ciudadano y como padre, que hay que cambiar ese documento. Hay que apuntar al consenso social, porque como dice Rousseau y los filósofos de la Ilustración, no hay otra forma de obtener legitimidad. La soberanía yace en el pueblo, no yace en los gobernantes ni en las ONGs. La soberanía de una sociedad está en el pueblo. El pueblo ni las ONGs, bien pueblo, lo has dicho. El pueblo es el soberano. Eso dice Rousseau en el contrato social justamente. Y como soberano, el pueblo tiene que ejercer esa soberanía. Y qué mejor forma que ejercer, que es justamente en este plan de transformación educativa. Se tiene que consultar con todos los actores de distintas formas de ver. Si la sociedad paraguaya no quiere una educación basada en el género, ¿por qué le vamos a obligar a eso? Claro. ¿Por qué le vamos a obligar a algo que la sociedad no está queriendo? ¿Por qué no le enseñamos valores, ética, la ética ciudadana, por ejemplo? Que tenemos problemas de ética terribles en nuestra sociedad, profesionales que se dedican a la corrupción, al robo, funcionarios que tampoco responden al papel que tendrían que ejercer como servidores públicos. ¿Por qué no enfocamos desde ese punto de vista justamente? Y el estudio mismo en las humanidades, ética, filosofía, religión, historia. No tendríamos... ¿Por qué elegiste vos lo de sociología justamente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrae de la sociología? Justamente me preguntó tu compañero acá qué me atrajo de la sociología, y justamente el no comprender justamente ese comportamiento social o esos hechos sociales. En verdad, Paraguay es un país muy difícil de descifrar. Hasta ahora no descifro todavía. ¿Ah, sí? Reconozco en cierta medida. Tenés 36 años y todavía te falta descifrar. Todavía me falta descifrar ciertos comportamientos de nuestra sociedad. Muchos llaman que Paraguay es un cementerio justamente de ideas por eso. No sé si es tan así, pero es una hipótesis bastante factible, porque en verdad es difícil de comprender la sociedad paraguaya. Y eso justamente me motiva a... Es algo que me hace que mi carrera sea una vocación, porque es algo que nunca vos podés responder. Es un intento que siempre estás intentando responder o comprender los comportamientos de la sociedad, pero no te terminás comprendiendo del todo. Te aproximas justamente. Te aproximas. Ponen muchos palos en la rueda acá, ¿eh? En todos los aspectos, ¿o no? Exactamente. Justamente el tema de las redes sociales y la fragmentación social son dos fenómenos que me interesó analizar en nuestra sociedad, donde ves mucha fractura social justamente en las propias redes sociales. Veo una sociedad bastante fracturada ahí. No solamente en cuanto a diferencias de opiniones, o colores, o ideología, o formas de ver, sino que una sociedad como que no elabora muy bien tampoco sus argumentos, lo que opinan a favor de un coso. A veces no tienen un sustento fáctico, tanto uno como otro lado. Por ejemplo, ponerle ciertos grupos progresistas, ¿por qué quieren traer tanto el tema de género? ¿Cuál es tanto la obsesión con traer un tema que no se germina en nuestra sociedad? No es suelo para eso. ¿O por qué, por ejemplo, ciertos grupos políticos quieren ahora hacer usar el odio para cristalizar un electorado? El odio nunca conduce a nada, y el paraguayo no es un ser que odia. No tiene mucha afición por las ideologías. Muchos escritores o colegas sociólogos de más edad y más renombre dicen justamente que en Paraguay no existen los partidos ideológicos. Son partidos patronistas, son partidos con sus cuadros. Cada partido maneja sus cuadros y sus cargos dentro de la función pública. No hay una orientación ideológica. Y sin embargo, vos ves con ese avance de la parte de izquierda en toda América, por esta razón Paraguay se preserva todavía, digamos, porque como que está neutral. Paraguay, Ecuador y Uruguay son los otros países que relativamente pequeños también, que son los que están en la otra vereda, si se quiere, ¿verdad? Todavía. Sí. Yo voy a decir algo sumamente impopular, en verdad. Creo que a nadie el espectro le va a gustar. Pero yo no he vivido en Latinoamérica entre izquierda y derecha. ¿No? No. No, está bien. No, yo he vivido en Latinoamérica entre países con instituciones fuertes. Uruguay y Chile tenés el ejemplo. Uruguay y Chile, para mí no es importante quién gobierne, si gobierna Boric o en Uruguay gobierna en la calle o gobierna no sé quién.
porque son países que tienen instituciones fuertes, independencia de los poderes del Estado, justamente. Y hay bajo que buscar niveles eso. de corrupción. Hay que buscar eso, justamente. Bajo niveles de corrupción. Y puedes tener un país, ponerle como Perú, que gobierna la izquierda comunista, como se quieren hacer llamar, porque en verdad los motes ideológicos no tienen mucho valor para mí desde el punto de vista del estudio de los hechos sociales. Ponerle un país como Perú que fue gobernado por todas las tendencias ideológicas, y sin embargo tenés un Perú muy corrupto, ponerle un país que tiene altos niveles de corrupción. Tenés Paraguay también, justamente, que independiente a quién gobierne, es un país con altos niveles de corrupción. Y lo paradójico del caso, por ejemplo, de Paraguay y Venezuela como enemigos. Y yo siempre le digo a la gente, Paraguay y Venezuela se parecen en todo. En todo. Paraguay y Venezuela se parecen en todo, pero con discurso diferente, hay algunos factores. De repente el tema del libre mercado sí que Paraguay tiene y Venezuela no tiene. Y que eso de repente favorece un poco a Paraguay el tema del libre mercado. Que nuestro país es un país muy libre mercadista, digamos. Tan libre mercadista que el contrabando arrecia. Eso, bueno, eso tendríamos ya que ver. Pero bueno, independiente a eso, Paraguay tiene muchos caracteres similares a Venezuela, justamente en cuanto a manejo de instituciones públicas, en cuanto a corrupción, prebendas, caudillismo y otros factores que se parecen bastante. Por más que acá muchos que están muchos actores políticos te dicen, no, Paraguay esto, Paraguay aquello, y de Venezuela también se dice, no, que Paraguay esto, pero bastante parecido es el caso de Paraguay. Paraguay se parece mucho también a Centroamérica, justamente El Salvador, Honduras, Guatemala, tiene características de esas sociedades también. O sea, por eso no dividiría ideológicamente Latinoamérica, como todos hacen que dividen, no, esta es la izquierda, esta es la derecha, porque para mí no tiene mucho sentido, porque después cuando hacen las políticas, hay veces que partidos que dicen ser de izquierda, el caso de Uruguay, por ejemplo, el caso de Uruguay hasta hace poco estaba el Frente Amplio, y el Frente Amplio hace poco promovía el pagar a los extranjeros, le hacían pagar, o sea, hicieron una política para favorecer el uso de tarjeta de crédito. Eso no es algo muy de izquierda. O sea, ¿entendés? O sea, por eso dividirían países con instituciones fuertes, Chile, Uruguay, de repente Costa Rica, y países donde la corrupción sigue siendo la moneda de cambio, independiente a quién gobierne. ¿Cómo va a estar Brasil a partir de el año entrante? En verdad Brasil es un dilema para mí, justamente. Tengo opiniones muy divididas sobre Brasil, y soy sincero, y no le va a gustar tampoco a la gente lo que diga, porque los dos me gustaban justamente, tanto Bolsonaro, me gustó justamente la política que hizo en el tema de la pandemia, que él se plantó, él no siguió las directrices de la OMS. O sea, en ciertos aspectos de su gobierno me gustaron también, pero hay ciertas otras cosas que obviamente no me puede gustar. El racismo, de repente, en alguna de sus declaraciones, o la reivindicación de la dictadura, o sus seguidores que hacen el saludo nazi. Por supuesto que no me gusta esos aspectos justamente de lo que le siguen a Bolsonaro. Como así no me gustan también ciertos aspectos de Lula, o me parecen que son demagógicos, por ejemplo, que tanto mencionan el hambre cero, o tal cosa, Brasil sin hambre, que es cierto, una buena política, pero me parece que ya están explotando mucho políticamente eso de que Lula lloró. Yo no me trago ese cuento del llanto de Lula en el Senado brasileño, me parece un acto de demagogia. Pero independiente a quien gobierne, Brasil es un imperio. Seamos sinceros, Brasil yo lo veo como un imperio, un subimperio llamaría. ¿Cómo va a ser el gobierno de Lula, según vos? Así como están las cosas hoy, con una contracara bastante, digamos, bastante fuerte que va a tener, porque están todos los bolsonaristas que van a atacar cualquier cosa que no sea correcta, supuestamente para ellos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el gobierno de Lula en su tercer periodo como presidente? Ahí está el tema de que yo soy de los que cree que la política de Brasil se sigue dictando desde Itamaraty. Entonces, independiente de que esté Lula o esté Bolsonaro, creo que Brasil no va a cambiar mucho su política. Sigue tal cual. Sigue tal cual es. Eso es un país que ¿Y respecto a nosotros, por ejemplo? La política de Brasil respecto a nosotros no va a cambiar nada. Brasil tiene sus intereses en Itaipú, que son bien claros justamente. Que es favorecer justamente a la industria de San Pablo. De hecho, Itaipú se hizo para favorecer a la industria de San Pablo. No hay mucho ahí que cambie. Paraguay sigue siendo un actor prácticamente muy marginal en el juego del escenario político brasileño. ¿Por qué? Por nuestra debilidad institucional. ¿Quiénes enviamos por nuestra debilidad institucional. Exactamente. ¿Quiénes enviamos para negociar ahí?
A veces los negociadores, como se sabe, caso de público conocimiento, están más a favor de los intereses de Brasil que de nuestros propios intereses. Tenemos casos sonados acá incluso que se judicializaron. Sí. Justamente tenemos, y creo que no va a cambiar mucho la política tampoco referente a sus colonos, los intereses que tiene Brasil en Paraguay. Pero no se sabe, ya que vos manejás lo del censo, hasta ahora nadie sabe cuántos brasiguayos o cuántos brasileros viven y trabajan en territorio paraguayo. Justamente el censo nos iba a dar ese dato tan claro y saber si son 1 millón o 2 millones. ¿Por qué no 2 millones? Los brasileños que vinieron en los 90, sus hijos que son paraguayos. Sí. Le llaman brasiguayos, pueden ser rubios, ojos claros, etnia brasilera, hablan portugués, pero son paraguayos. Sí, claro, son Forman paraguayos. parte de nuestro país, hoy en día no sabemos eso. Pero llegado al momento, ellos van a tirar hacia Brasil o van a tirar hacia Paraguay, esos que nacieron acá, Y digamos. me tocó hacer algunas encuestas en el área justamente por revelar cierto conocimiento de ahí. Y ellos tiran hacia Brasil en el sentido de servicio de salud, por ejemplo. Sí o sí se van a Foz de Iguazú a atenderse justamente cuando hay alguna dolencia, algún problema. Pero por otro lado, ellos se sienten tan identificados con Paraguay. ¿Ah, sí? Hay muchos de izquierda, me van a saltar y me van a decir, no, pero son invasores. No, ellos se sienten identificados con nuestra tierra. Ellos no van a volver a Brasil. No van a volver. No piensan volver a Brasil. Por lo menos los que yo encuesté en ese momento, que fue hace más de 10 años, ellos no pensaban volver a Brasil. Incluso querían o requerían más servicio del Estado paraguayo como también de la gobernación ahí de Alto Paraná, que no les daban ni uno de esos servicios culturales, sanitarios, educativos. Porque la gente, hay un discurso de izquierda muy populista también que dice, no, hay que expulsar a los invasores, hay que invadir su tierra. Pero, ¿cómo vos le vas a expulsar a ellos? O sea, ¿qué propones a cambio? Además, los efectos que eso puede tener justamente en nuestras relaciones con el país vecino. Además, ¿cómo vos le vas a expulsar? No, sino hipotéticamente, si desaparecen ellos, ¿qué va a pasar ahí? ¿qué va a pasar y qué se va a implementar? Además, vos te quejas para desarrollar esas tierras que ellos están haciendo, ¿verdad? Vos te quejas que ellos son invasores, sin embargo, tampoco haces nada por naturalizarla a ellos. Claro. O hacer que se asienten o que se asimilen al país, o no que se asimilen, porque el término asimilación es un término colonialista, sino que se integren básicamente. Y formen parte de la nación paraguaya, porque eso es básicamente una nación, un crisol de identidades. ¿Y cómo se entiende, por ejemplo, que esas ciudades así vecinas, que solamente están divididas por un río, por el Paraná, y ni siquiera divididas porque la tierra continúa en ciertos sectores, grandes sectores, entre Paraguay y Brasil, no hay división prácticamente, pero hay una gran diferencia entre una ciudad instalada en el territorio brasileño que comenzó en el mismo tiempo que otra ciudad instalada en territorio paraguayo? ¿Por qué esa división tan grande? Que deberían de ser ciudades gemelas, hermanas, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué en el territorio nuestro no evoluciona tanto el sistema como sí en el brasileño? Ahí está justamente. Yo digo abiertamente, soy un anti-stronista fanático, pero hay ciertas cosas que hizo bien Stroessner, que fue la marcha hacia el este justamente, y el tema de integrar al Paraguay en Brasil. No fue una mala política esa, fue una buena política de instalarse en CT, pero ahí está el otro problema que el stroessnismo generó, que es el tema de la cleptocracia, o irse a la aduana, si haya potacela, sueldo dorada, decía la gente, se va para hacer su sueldo ahí, para robar. Entonces, al tener esa debilidad institucional, al generar esa cleptocracia en el poder, digamos, del gobierno de los que roban, en el lado paraguayo no se desarrolló como el lado brasilero. Que ¿Y por qué? Porque Brasil es un subimperio, tiene instituciones más fuertes, tiene políticas definidas ya de los años 50, las fronteras móviles. Independiente a si hay un gobierno de izquierda o derecha, o populista, o un gobierno industrialista, o un gobierno que sigue la teoría. Brasil termina hasta su último, donde está el último brasileño. Brasil tiene una política de fronteras móviles. Eso bueno, no cambió Brasil. Pero está Itaipú de por medio, que otorga a cada mitad, digamos, a cada país, el mismo porcentaje de dinero para el desarrollo de ciudades, esto del otro. Y descolla siempre el lado brasileño y nosotros no. ¿Por qué? Porque se roba de por medio o porque no se atiende. Hay que ubicarse en el contexto histórico que Itaipú fue hecho para Brasil, por Brasil. Brasil puso la plata. Sí. Ahí no hay mucha vuelta que dar. O sea, Itaipú
De hecho, Brasil tenía que haber devuelto el salto del aceite, que quedó cierto territorio a Paraguay, porque estaba en el Tratado de la Triple Alianza. Hubo unos incidentes diplomáticos. Hay una colega, Cecilia Uy, que desarrolla mejor el tema justamente, una también socióloga. Cecilia Uy, que suele hablar Uy, sí. Ella sabe eso. Ella sabe mucho mejor que yo, pero solamente Cecilia es la hija de mi compañero Roberto Fuic, el ingeniero de Codas Fuic, de la gran empresa Codas Fuic. Justamente ella desarrolla el tema de que el Itaipú, o sea, Brasil no tenía que haber devuelto territorio. También hay otros historiadores también que desarrollan en el aspecto. Y Itaipú se hizo básicamente para que Brasil, no solamente para el desarrollo industrial de San Pablo, que San Pablo se estaba estaba creciendo industrialmente, sino que también para que Paraguay no reclame ese territorio. Hay que acordarse que hay embajadores paraguayos que se van, creo que ya por el año 67, y son apresados por el ejército brasileño. O sea, fue un tratado de Brasil, para los intereses de Brasil, y Paraguay firmó para evitar una guerra porque no tenía... No, por decisión de Washington también, que intervino ahí y le obligó a eso. Exactamente. Obligó a Brasilia, a Itamaraty en este caso, bueno, estaba todavía Brasilia, le obligó a que se organicen las cosas mucho más Paraguay, amigablemente. Si quiere sentarse a hablar, creo yo, Paraguay en una postura más, o sea, un poco más digna, una postura un poco más fuerte, digamos. No solamente que tenemos que mejorar a nivel institucional, sino que tenemos que ir con una política ya determinada. ¿Qué política eléctrica tenemos hoy si somos un país que dependemos todavía de combustibles fósiles? Somos todavía un país que depende de combustibles fósiles. Biomasa sigue siendo el 50% de nuestro consumo energético. Imagínate vos si en los años 70, 80 se hubiera desarrollado en verdad, ahí podíamos hubiera podido hacer otra historia. Si el gobierno de Stroessner desarrollaba justamente el tema de la electricidad o industrias electrointensivas. Hoy en día le tenés a Tesla y le tenés a otras grandes corporaciones que son industrias electrointensivas. Pero si en esa época se hubiera pensado, enfocado la política industrial del país hacia ese lado... Pero yo creo que se pensó mucho, porque el gobierno de Stroessner, sin defender a Stroessner, dejó 3 hidroeléctricas y una es la más grande del mundo, inclusive hasta ahora en producción de energía. Pero después, ¿qué pasó desde el 89? En 33 años que hicieron respecto a este tema. Pero ahí pues está el punto. Stroessner se fue, pero siguieron los estronistas. Un punto. El propio Stroessner cuando sube al avión dice, ahí solo falto yo, dice. No. Estando mirando la televisión cuando le ponen la banda a Rodríguez en Palacio. Entonces él mismo fue el causante justamente del problema que viene después, y él mismo básicamente los fondos que entraban en Itaipú, que se podía haber usado para el desarrollo del país, él dilapidó esos fondos en especulación inmobiliaria y consumo suntuario. Básicamente, no sé si él propiamente, no, claro, la élite que le dirigía, pero simplemente porque él se fue dejando 3 hidroeléctricas. Y él estuvo 34 años, y en 33 años que hicieron dentro de ese mismo rubro los distintos gobiernos que vinieron después. Esa es la consulta. Claro, lo que pasa es que son sus hijos adoptivos, digamos, lo que siguieron después, que mucho pueden... Es como que yo construyo una fábrica grande, una automotriz grande, pero yo no dejo obreros preparados. No dejo... ¿Quiere decir que falta un Stroessner acá en Paraguay? No, jamás. ¿Falta un líder acá en Paraguay? No. Paraguay le falta justamente, yo hablo que el problema, el estronismo justamente generó esa debilidad institucional que hoy vivimos. El culto a la cleptocracia, la mediocridad, justamente la impunidad que va destruyendo nuestra sociedad es justamente el legado de Stroessner, y al haber dejado ese legado justamente hizo que prácticamente el tema de Itaipú no nos sirva para nada. ¿Y qué hicieron los otros? Y los que vinieron después. Los otros repitieron. Porque son 3 décadas que se pudo ya reencauzar la cosa de alguna manera. Lo que pasa es que los otros siguieron haciendo lo mismo, la misma cosa que aprendieron del papá. Yo soy el hijo y hago lo mismo que aprendo de mi papá. Y a eso voy, pues quiere decir que hace falta un papá guazú otra vez. No, para nada. Hace falta justamente formar la conciencia ciudadana, justamente fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones. Sí, porque ahí vos tenés Chile. Chile cae de Pinochet. Pero Chile tenía una sociedad que estaba preparada para vivir en democracia. Tenía una sociedad antes de Pinochet, una sociedad democrática. Antes de Stroessner en Paraguay tampoco había democracia. Y después de Stroessner tampoco, no sé si llamarle democracia lo que hubo después. Digamos que sí, vivimos en democracia y que hay instituciones, pero la división de los poderes siempre siguió siendo un sueño. El tema de... Sí, es un sueño básicamente porque... O sea,
no hay independencia prácticamente de los poderes del Estado en Paraguay, independencia real, digamos, hay independencia formal. Pero el estronismo se encargó justamente que el tema del poder judicial sea básicamente obediente siempre al poder político, poderes fácticos, económicos. O sea, nunca hubo una independencia verdadera del poder judicial, como sí, por ejemplo, tiene Chile. Chile tiene una independencia de los poderes del Estado, igual que Uruguay. O el Uruguay, claro. Bueno, entonces hay que pedirle yo creo que a Putin o a ¿cómo se llama? El lejos líder de Ucrania, ¿cómo se llama? Zelensky, que nos preste un par de bombas acá y vamos a recomenzar de vuelta. ¿Qué te parece? No, esa es la idea. Justamente estamos hablando de la... eso está diciendo. No, justamente pasaron estamos hablando... 33 años, no puede ser. ¿Qué más vamos a esperar? Pero es que cómo... Ahí pues está el factor racional. ¿Cómo vamos haciendo lo mismo? Si yo siempre le estoy votando al ladrón, al corrupto, ¿cómo voy a esperar un resultado diferente? Es de locos, yo digo. Por eso yo digo, en nuestra sociedad hay una especie de esquizofrenia social, incluso yo digo, es de loco. Que si yo siempre hago lo mismo, ¿y vos espero diferentes efectos? Con 36 años, ¿a quién vos le vas a votar? El 18 y tengo que ver digamos, la oferta electoral que existe. Todavía no me decidí, la oferta y la demanda. O sea, la oferta electoral no, porque la demanda no, porque yo voto el candidato que me parece el mejor. Pero independiente a eso... Vos como joven, 36 años. Exactamente. Y diciendo... digamos, consultándote, porque todo lo que dijiste es muy certero, muy real, muy auténtico, con toda esa experiencia y con todos los libros que escribiste, ¿verdad? ¿Qué conclusiones sacás, digamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir para que el país empiece a evolucionar y a cambiar? Y tenemos que cambiar primero este plan de transformación educativa. Volver otra... Eso sí, yo te diría que tirar una bomba y volver a empezar ahí, justamente sí. Y apuntar al consenso, cosa que nunca tuvimos. El estronismo nos robó eso. El estronismo nos robó una idea de consenso social. En Paraguay el gobierno del Chete endotado. Yo soy el más fuerte, yo impongo. Y voy en el espectro de derecha e izquierda. A la izquierda, cuando quieren un ciago, cierra ruta, cierra calle, como que imponiéndose, y después negocia y consigue. La derecha también hace algo similar, también se impone el poder, roba votos, compra votos. La democracia siempre fue pisoteada en Paraguay. Entonces, ¿cómo vamos a decir que hizo no la democracia? Si la democracia nunca se tuvo en cuenta por ninguno de los actores en Paraguay. O sea, la democracia en Paraguay, en el universo de los actores no existe. O sea, cada uno es su interés y yo me voy a imponer por la fuerza. No hay una idea de consenso, justamente. De colectividad. De colectividad también. Solamente vemos el consenso desde el punto de vista del voto. Me voy ese día a la elección y voto, y no pasa por ahí tampoco un gobierno porque yo me vaya y le vote a X candidato, sino que el gobierno el Estado tenemos que construirlo nosotros. ¿Qué mejor forma de construir el Estado con el plan de transformación educativa? Justamente reelaborar ese documento, ver qué quiere nuestro país como sociedad, dónde queremos ir. ¿Queremos seguir siendo solamente ya un país de robot que desarrolle justamente, que trabaje como apéndice en las industrias? Bueno, ok, si queremos eso un país, vamos a eso. O queremos un país de conciencia ciudadana, social, con instituciones fuertes, que se siente después a negociar en Itaipú justamente un mejor tratado, por ejemplo. ¿Por qué no un mejor tratado? Paraguay puede negociar un mejor tratado que eso. Puede negociar, vender la energía a precio de mercado nomás luego. Para los siguientes 50 años, ¿verdad? Claro, para los siguientes. Vender la energía a precio de mercado, por ejemplo, puede ser parte de nuestra política. ¿Por qué Paraguay no puede vender a precio de mercado su energía? Si la ley de la oferta y la demanda en el mercado, justamente, supuestamente somos una sociedad de libre cambio, libre comercio, pero en Itaipú no se aplica eso. Itaipú, los políticos pusieron un precio, un tratado, y ahí justamente la herencia de Stroessner, que es un tratado leonino que nos dejó el dictador justamente. Por eso para mí, yo soy, y eso sí, tengo cierta tendencia hacia el anti-estronismo, porque veo hasta ahora el daño que el estronismo le causó a nuestra sociedad, desde todo punto de vista, y veo que en las redes... ¿Y cómo hubiera sido el Paraguay sin Stroessner, sin Itaipú y sin estas usinas eléctricas? ¿Te pusiste a pensar eso? Supongamos, sí, ¿cómo hubiera sido? Eso es un género que se llama ucronías, que suelen hacer ciertas historias. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Sí. Claro. Y también hay... Vos tenés que pensar también la otra cara. ¿Qué iba a pasar con Paraguay en el siglo XXI si no se procesara esto de la hidro... Como yo dije, el tema... con el tema desde la colonia venimos con la corrupción rampante. Siempre Paraguay fue un país muy
corrupto, independiente a esos 70 años de gobierno republicano que tuvimos independiente, que son los de Francia y los López. Después volvimos a la etapa de la colonia donde todo era corrupción, politiquería, porque la politiquería, el término politiquería es un término que en castellano significa robarle al vecino. ¿Sí? El español que venía, el encomendero acá, como ya vio que había una pobreza espantosa en la provincia, entonces se dedicaba a robar al vecino, veía mejor forma de robarle a su vecino. Politiquear significa eso. Entonces la corrupción, la politiquería era algo que estaba más o menos, no sé si incierto en nuestro ADN, pero sí una herencia cultural muy fuerte. Pero creo yo que el estronismo exacerbó en una forma muy extrema eso, o sea, institucionalizó eso. Ese es el peligro. Bueno, vamos a seguir con también el capítulo de Argentina, nos falta analizar, ¿verdad? Argentina. Así que tenés que volver pronto con nosotros. Y Argentina también se estudia mucho la fragmentación social, pero otras son las causantes. En Paraguay yo más o menos fui citando las causantes, que es el tema de la Argentina, también una sociedad que tiene rasgos de fragmentación o fractura social justamente. Y el caso paradigmático es México. México tiene una sociedad donde ya el Estado, no podemos hablar, no sé si hablar de Estado, porque el monopolio del poder político, ¿hasta qué punto ejerce el Estado? Y quiere decir que AMLO no maneja a México. Y, por ejemplo, si yo lo atrapo a un jefe de un narco y le tengo que liberar al día siguiente porque el jefe del narco me dice que va a hacer esto y esto y aquello, yo cedo a su presión. ¿Hasta qué punto yo tengo el poder del monopolio del poder político? En Estados Unidos, si le llegan a atrapar a un narco, vos pensás que le van a liberar. Y bueno, hasta ahora está mucha gente ahí presa. Bueno, el sociólogo Ariel Chase con nosotros, te felicitamos, muchas gracias, tenés que volver la siguiente semana.